Bueno, pues Teodoro León Gros, buenas noches, Teodoro. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. ¿Tú lo ves con esas pilas cargadas y con la fuerza que sugiere que tiene para seguir sudando la camiseta? En fin, siempre espera uno de un presidente del gobierno que tenga alguna metáfora, alguna comparación un poquito más elaborada que la de un futbolista de 20 años en el minuto 45 cuando se dirige al túnel de vestuario, ¿no? Eso de vamos a sudar la camiseta hasta el final, hombre. Algo más elaborado se podría haber dicho. Yo creo que, a ver, Pedro Sánchez, Antonio, yo creo que es un competidor duro, ¿no? Es decir, es un animal político con una gran capacidad de dar pelea, ¿no? Ese instinto me parece que lo tiene y por tanto, bueno, yo creo que cuando dice que va a sudar la camiseta, la va a sudar. De eso no tengo ninguna duda. Que va a pelear, pues no tengo ninguna duda. En cuanto a que está bien y que está fuerte, yo creo que cuando alguien dice que está bien y está fuerte, es porque necesita que los demás se lo crean, porque si no sería una obviedad, ¿no? Y seguramente Pedro Sánchez trata de convencer a unos periodistas que le veían demacrado y no precisamente rezongante, bueno, pues les quería transmitir el mensaje de que está en plena forma. No lo está. Y no lo puede estar. Es verdad que ha encontrado algo de oxígeno en los últimos días, el asunto Montoro, el asunto de los currículums de Noelia Núñez, pero lo cierto es que este ha sido el curso de la corrupción, del caso Ábalos, 2 secretarios de organización investigados en el Tribunal Supremo, 1 en prisión, el fiscal general, la mujer, el hermano, en fin, mostrarse como un político en plena forma, pues es absurdo. Bueno, tiene gracia porque le han preguntado, lógicamente, por los asuntos de corrupción que afectan a su partido y el caso Montoro. Sobre el caso Montoro se explayó ampliamente. Ahora dice, bueno, vamos a revisar algunas de las cosas que se aprobaron por parte del Partido Popular en el gobierno y que supuestamente beneficiaron a las empresas gasistas, como un privilegio que se les otorgaba. Se olvida que esas reformas se hicieron en virtud de transposiciones de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que le pedía que se adaptaran al ordenamiento jurídico de España aquellas cosas que decidía la Comisión. Entre otras cosas, precisamente afectaban a estas empresas gasistas y renovables. Pero cuando le han preguntado por Cerdán ya no se ha explayado tanto. Ha dicho, no, este es el momento de la justicia, vamos a dejar que trabajen los jueces. Ya no le interesaba hablar de quien le acompañó para ganar las primarias en el Peyote, el que estuvo a su lado en todo momento, el que, en fin, compartió confidencias y al que le depositó toda la confianza que puede depositarse a alguien que se hace cargo del Partido Socialista, que es el partido del gobierno de España. Entonces eso no le interesa hablarlo. Sí, hombre, yo creo, a ver, de cualquier político siempre se esperará que sea mucho más prolijo hablando de la corrupción del rival que de la de su propio partido, ¿no? Pero en fin, ya digo, a mí me parece bastante ridículo la pretensión de Pedro Sánchez de querer convertir el caso Montoro en la corrupción sistémica que además directamente afecta a Alberto Núñez Feijóo, al que esta semana Emma López, Bolaños, Óscar López, con la grosería habitual, en fin, trataban de vincular directamente, pero de manera inequívoca a Feijóo con ese episodio de corrupción. Bueno, en fin, esto entra dentro de la mecánica de la propaganda. Moncloa, desde luego, la máquina del fango de Moncloa esta semana ha trabajado duro para dar ese mensaje. Incluso María Jesús Montero era capaz de utilizar el término sistémico, ¿no?, que Pedro Sánchez también ha utilizado. Corrupción generalizada y sistémica. Hombre, el caso Montoro es un asunto feo. Y ya veremos el recorrido que tiene, porque también es cierto que hay aspectos procesales que ahora mismo están discutidos. Claro. Lo veremos. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que Pedro Sánchez tiene a 27 investigados en su entorno inmediato. Que los 2 secretarios de organización del Partido Socialista en el sanchismo están investigados, son cabecillas, según el Tribunal Supremo, de una organización criminal. Concretamente, el máximo responsable era Santo Cerdán, al que ahora el Partido Socialista, en el vídeo que ha elaborado para recordar sus 2 años de legislatura, ha borrado, como hacían, en fin, los estalinistas en aquellas fotos en las que cuando alguien caía en desgracia en el régimen soviético, pues sencillamente lo borraban de la foto, ¿no? Y es lo que han hecho ahora con Santo Cerdán. Pero evidentemente Santo Cerdán es una figura clave del sanchismo y no puede pensar Pedro Sánchez que su entrada en prisión, su investigación y su salida del partido acaban con su responsabilidad, porque es una responsabilidad ineligiendo, vigilando y desde luego cuando ya
estaba bajo sospecha, Pedro Sánchez todavía quiso mantenerlo en la Secretaría de Organización, al cabecilla de la organización criminal. No lo sabría con precisión, vale, pero con toda seguridad sabía que había un riesgo muy alto. Bueno, en fin, hablar de corrupción sistémica que afecta a Núñez Feijóo y pensar que en su caso es una cosa quirúrgica que no tiene mayor relevancia, pues me parece que se define solo. No, es pensar que los ciudadanos somos idiotas, en definitiva, ¿no? O somos gilis, como decía el alcalde de Madrid. Una cosa más, Teodoro, te pregunto, y claro, aquí se habla de, a la vuelta del verano, qué va a pasar o qué podemos esperarnos. Yo sostengo personalmente que, claro, depende de si saca presupuestos generales del Estado o no. Si consigue los presupuestos, aprobarlos, no sé con qué condiciones y a cambio de cuántas facturas va a pagar al independentismo, a Junts o a Podemos, etcétera, etcétera, es evidente que aguanta hasta el 27 sí o sí. Pero si no saca los presupuestos, yo creo que no va a poder aguantar un año y medio más, o casi ya 2 años todavía de legislatura. Bueno, poder aguantar, puede aguantar. Es que ya prorrogar 3 años seguidos unos mismos presupuestos, esto paraliza definitivamente al país. Es escandaloso. Es escandaloso, pero de verdad, y económicamente nefasto. Por supuesto, tienes toda la razón, vaya por delante, pero es que la razón y la lógica y el sanchismo son dos cosas que van por circuitos distintos. Ya es insólito estar a mitad de una legislatura sin presupuestos del gobierno vigente. Se están prorrogando presupuestos de un gobierno anterior, de la anterior legislatura. Esto ya es en sí mismo insólito. Es inconstitucional no haberlos llevado siquiera al Congreso. Por eso Pedro Sánchez presume de que ha aprobado el 80%, que han ganado el 80% de las votaciones en el Congreso. Hombre, porque las retira cuando las va a perder. En ese caso, bueno, pues el porcentaje le saldrá muy favorable, pero lo cierto es que lo esencial que tiene que llevar el gobierno al Congreso, que son los presupuestos generales del Estado y que son, en fin, reformas en las que tienen puesto, en fin, una gran parte de su apuesta en esta legislatura, la reforma judicial, la reducción de la jornada laboral, etcétera, pues si las retira, pues naturalmente salva la votación. Bueno, esto está, como tú decías, para ciudadanos un poco bobos, ¿no? O que estén dispuestos a creer este tipo de cosas. Yo creo que Pedro Sánchez puede resistir porque Pedro Sánchez no se rige con los criterios morales ni con la ética propia de las democracias occidentales. Pedro Sánchez se rige con una cierta norma propia, hoja de ruta propia, en la que él se siente en el lado correcto de la historia, en el que siente que hay una izquierda, una mayoría progresista que está no solo legitimada, sino que es la tabla de salvación para España frente al bloque de la derecha y la ultraderecha, y toda esa propaganda, esa literatura que ha ido construyendo es sobre la que opera. En mi opinión, va a resistir bastante, incluso sin presupuestos, que mi apuesta es que no va a sacar. Aitor Esteban está advirtiendo de esa mayoría, lo que ha denominado una mayoría negativa, es decir, que el gobierno se va a encontrar con una mayoría de noes cada vez que vaya al Congreso de los Diputados con algo importante. Hay partidos de derechas, partidos de izquierda. Una de las cosas que ha dicho Sánchez en el avión es que, y María Jesús Montero, es que no hay una mayoría de izquierdas, que admiten que no hay una mayoría de izquierdas, pero que tampoco hay una mayoría de derechas. Bueno, esto es falso. Hay una mayoría de derechas en el Congreso. Lo que ocurre es que hay partidos nacionalistas, como el PNV o Junts, que tienen otro tipo de prioridades en la jerarquización de sus valores y prefieren estar exprimiendo a Pedro Sánchez que alineados con el Partido Popular por la presencia de Vox. Pero bueno, este es un capítulo aparte. Con una mayoría negativa enfrente, fracasando constantemente en el Congreso de los Diputados y escandalosamente sin presentar presupuestos por tercera vez, como indica la Constitución que debe hacerse, Pedro Sánchez va a resistir, salvo que algo se lo impida realmente, y ese algo es que los socios ya no estén dispuestos simplemente a mantenerlo con respiración asistida, sino que crean que ya es el momento de sacarlos de la Moncloa. Y eso en ningún caso ocurriría antes de la primavera. Pues Teodoro León Gros, ahí lo dejamos. Gracias
y feliz vacaciones. No sé si te las tomas ahora, pero por si acaso no nos vemos, es lo que te deseo. Gracias, Antonio. Alguna semana en agosto disfrutaremos. Felices vacaciones, Teodoro. Un abrazo. Igualmente, Antonio. Gracias, buenas noches. Un apunte rápido de esto que hemos hablado con Teodoro. Venga. Yo lo que creo es que lo único que puede echar a Sánchez de la Moncloa es que personas del Partido Socialista se reboten y voten en contra, porque los otros no lo van a echar, no les conviene, porque al final los nacionalistas de un gobierno agónico sacan todo lo que quieren y de un gobierno fuerte no sacan nada. Entonces lo único que puede echar a Sánchez, en mi opinión, son sus propios... y algo más, es decir, que los informes de la UCO sobre todos los audios se quedan por procesar de lo que tenía acumulado Koldo, que aparezca alguna referencia concreta explícita al presidente del gobierno. O, fíjate, esto que hemos escuchado hoy del director general de carreteras que está imputado con Pardo de Vera, de que le llamó a alguien del PSOE exigiendo un dinero y él no sabía nada, es decir, el que se pueda demostrar algún tipo de financiación ilegal del Partido Socialista, que en fin, no sería descartable porque en todos los casos de corrupción de obra pública hasta la historia de España hasta ahora siempre acaba yendo dinero a los partidos políticos, yo creo que eso le haría caer. Pero mira, me he traído, Antonio, el manual de resistencia de Pedro Sánchez, que siempre es muy interesante conocer al sujeto. Y evidentemente Pedro Sánchez se va a aplicar claramente su manual de resistencia y aunque llueva en carros y carretas, no se va a ir. Su horizonte judicial para su esposa, para su hermano, para todo el entorno que tiene, requiere que él siga teniendo un control de la Fiscalía General del Estado, de las instituciones y no tiene, entre comillas, donde caerse muerto, salvo que consiga algún puesto internacional. Fíjate, esta gira que hemos visto por esos países latinoamericanos, pero Pedro Sánchez está, en cierto modo, comprándose algún puesto en alguna agencia de Naciones Unidas con toda la agenda internacional que está desplegando, porque en política nacional pues ya vemos que no tiene mucho margen. Bueno, pues le vamos a decir una cosa, hombre, que tanta paz deje como se lleve.